Veterinarias, egresado de la UNAM, secretario actualmente, se ha desempeñado como secretario académico de posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria en la UNAM, subdirector de análisis de riesgos de la Senacica, vicepresidente del CONASA, actualmente profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria, en donde labora desde hace 41 años. Es integrante del CONASA. Con los aspectos epidémicos del gusano barrenador del ganado, queda con ustedes el doctor Jorge Francisco Monroy López. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por parte del gobierno del estado también. Y bueno, a todos ustedes, a todos los invitados especiales, a los demás ponentes, les agradezco mucho también estar aquí. Y bueno, los habitantes de Tamaulipas son muy afortunados, y es probable que no lo sepan, porque tienen un gobernador, bueno, sí lo saben, pero hay una conjunción muy interesante. Tienen un gobernador que es médico y tienen un rector que es médico veterinario. Esa mancuerna es algo que, de hecho, es un mandato de los principales organismos internacionales del mundo. La ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Salud Animal, la FAO, todos los organismos están en pro de algo que se conoce como una salud. Implica justamente la colaboración entre estas dos disciplinas y también los ingenieros, curiosamente, ¿no? Ingenieros agrónomos, pero toda la gente que trabaja con la salud ambiental. Y este problema, del que ya nos dio una excelente introducción, pues yo diría que más que una introducción ya dio todas las ponencias que íbamos a dar el doctor Armando García López, director de CPA. Este problema es un problema clásico que se debe abordar justamente con este enfoque de una salud, de una forma integral, de trabajo de colaboración entre disciplinas, porque no es un trabajo sencillo y además se trata de una zoonosis, es decir, de una enfermedad que se comparte entre los animales y nosotros, que bueno, también lo somos animales de sangre caliente y estamos incluidos en el grupo de especies afectadas. Entonces, bueno, voy a hablar justamente de aspectos epidemiológicos. Ya mencionó la mayoría de los aspectos epidemiológicos el doctor García López, pero bueno, voy a redondear, algunos temas los voy a pasar un poquito más rápido para no ser repetitivo. Ok, esto es justamente el famoso enfoque de una salud, One Health le llaman, y hay muchísimas cosas que tienen que ver con lo que estamos viendo ahorita nosotros, ¿no? Salud ambiental, ecología, medicina veterinaria, salud pública, salud humana, salud de los individuos, de las poblaciones y de los ecosistemas. Y los temas en general se enfocan o se engloban en dos asuntos principales. Uno que son las enfermedades zoonóticas y otro que es la medicina comparativa o traslacional, que quiere decir que cuando un animal, sobre todo de compañía, se enferma de alguna enfermedad metabólica, la que sea, o por exposición a residuos tóxicos y demás, debe haber esa comunicación entre el médico veterinario y el médico que atiende al propietario, porque es muy probable que el ser humano, como tiene un periodo de vida mayor, va a desarrollar este problema, aunque más adelante, porque los hábitos son similares. En este caso, nosotros no nos vamos a enfocar en esto, sino más bien nada más en los aspectos de zoonosis, aunque esto también tiene relación, pero ahorita nos enfocamos en esto. Es una infección parasitaria, es una enfermedad que no tiene importancia desde el punto de vista de inocuidad, esto es muy importante. La gente dice, entonces ya no debo comer carne por el gusano barrenador, no tiene nada que ver. Se trata a los animales, se les atiende y después siguen su vida normal y pueden llegar al rastro, pueden producir carne, leche, huevo, lo que produzcan sin problema, a no ser que alguna parte esté con lesiones y eso, bueno, se hace un decomiso. Pero no es algo que esté limitando a los aspectos de consumo alimenticio, excepto por el cierre de mercados, que ya lo estamos viviendo, ¿no? Y, bueno, los aspectos de vigilancia epidemiológica, que más adelante el doctor Juan Diego va a comentarles. Bueno, este es el gusano barrenador, no voy a ahondar demasiado más en esto. El nombre es Cocliomia omnivorax. Omnivorax significa devoradora de hombres.
una amiga de hace 30 años, su correo electrónico era omnivorax69@hotmail.com. Creo que quedó claro el concepto. Bueno, y ya nos platicó el doctor de estas comisiones. Ahora las funciones de la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador, que ya no existe, las está tomando la CPA, porque es una enfermedad exótica, aunque quizás ya tendría que empezar a entrar a las otras áreas. De hecho, están entrando, ¿no? Porque ya es exótica en una parte del país, con esto de la regionalización, y en otras partes no podemos decir que es endémica, pero tampoco podemos seguir diciendo que es exótica. En fin, la zona afectada incluye desde Panamá, que es donde comenzó el brote hace 2 años, hasta nuestro país. Y bueno, también es una zoonosis. Esto es gusano barrenador. Traigo 2 videos. Este es el menos impactante. Este es un borrego. Y bueno, para la gente que no está ni en el sector veterinario, sector salud, etcétera, la imagen puede ser preocupante. Si alguien es muy sensible, no vea la siguiente. La siguiente es un humano. Es lamentablemente una mujer joven que tuvo una lesión en la cabeza, ¿sí? Y, bueno, murió porque la atención no fue oportuna. De esto estamos hablando, ¿sí? Es algo que impacta mucho, pero además que puede llegar a matar, pero en ciertas condiciones. Ya mencionaba el doctor García López algo que es muy importante. Difícilmente a alguno de nosotros se nos va a presentar un cuadro de una miasis por gusano barrenador, pero hay población vulnerable, hay zonas donde la atención médica no es oportuna, donde no se hace un diagnóstico y donde esto puede llegar a ocurrir. Esto es lo que no queremos que pase, ¿sí? Ya voy a pasar el video y nos brincamos a esto que es un poquito del ciclo, ¿sí? ¿Cómo puede llegar a ocurrir algo como lo que vimos? Bueno, estas son las moscas, son muy parecidas, la del Nuevo Mundo, que así se le conoce en inglés, efectivamente, y nosotros la conocemos como gusano barrenador del ganado, Cocleomia omnivorax, y la del Viejo Mundo, que está en Asia y en África, que se llama Chrysomia besiania, y son muy parecidas, pero tienen diferencias que los entomólogos pueden identificar con facilidad. En caso de cualquier sospecha, tenemos que llamarle a un experto para que ellos decidan si eso no es algo que no presentó, pero que sí está en los informes de la CPA, es que muchas de las denuncias se descartan porque resulta que no era gusano barrenador. Hay otras especies, hay otras moscas que pueden poner larvas, que pueden llegar a afectar y a presentarse también como gusaneras o como miasis, pero afortunadamente no todas son por gusano barrenador, hay otras especies endémicas, ¿sí? Dermatobia, etcétera, ¿sí? O estos. Esta es la larva, aquí tenemos un esquema, se le llama barrenador porque efectivamente parece un tornillo, ¿sí? Tiene forma blanquecina, cilíndrica, rodeada con anillos y tiene un par de ganchos en el extremo con los que va desgarrando y va penetrando a los tejidos, ¿sí? Se alimenta. La mosca hembra con los huevos fértiles los deposita en una herida fresca porque ahí hay alimento rico. Es un parásito obligado, no se puede multiplicar, no puede reproducirse de otra forma. En la planta, en las plantas donde las reproducen, les tienen que dar un alimento y las engañan para que piensen o para que crean que están poniendo huevos en un tejido vivo y que se pueda dar la reproducción, pero de manera natural buscan estas heridas, buscan este tipo de tejidos. Y bueno, ya vimos todas las especies que se pueden afectar, por supuesto, incluyendo también a los seres humanos. Y bueno, cuando la mosca pone estos huevos, los deposita en estas heridas abiertas y al 6º día de vida, después de que ya se reprodujo, porque tiene diferentes fases, todos los insectos podemos empezar desde que son adultos, se aparean, ponen huevos y de estos huevos brotan los gusanos que conocemos como larvas, y estas larvas viven aquí en los tejidos y a partir de que ya se alimentaron, de que ya se desarrollaron, van transformándose en diferentes tipos de larvas hasta que ya comieron lo suficiente y salen de la herida, se arrojan al suelo y allí se entierran
y desarrollan una pupa, que es la crisálida que conocemos en las mariposas, por ejemplo, ¿sí? Y ahí terminan su desarrollo para convertirse en moscas adultas. Bueno, ahí está la fase de larva, ¿sí? La fase de pupa y vuelve a salir el adulto. Este es el ciclo de vida. Bueno, ¿por qué especulábamos y por qué sabíamos que iba a venir a México? Pues porque ya estuvo aquí y porque hay toda una serie de factores climatológicos, sociales, económicos, que influyen para que esto ocurra. Esto es un modelo predictivo que sacaron unos colegas de la UNAM hace más de un año, donde especulaban por dónde podría entrar, ¿sí? Y tiene que ver justamente con estas rutas de venta ilegal de ganado, centros de acopio, etcétera. El ganado sudamericano entra de manera ilegal, bueno, centroamericano, perdón, entra de manera ilegal a nuestro país. Aquí se le areta, se le consiguen aretes de SINIGA, del Sistema de Identificación Individual del Ganado, y de esa forma ya lo naturalizan mexicano, y entonces sube de precio, porque siendo nacional, pues ya se puede movilizar libremente, o se podía movilizar libremente por todo el territorio, pudiendo llegar a diferentes partes. También, esto es un estudio desde 2022 que hizo Insight Crime, una institución no gubernamental que se encarga de estudiar rutas de contrabando, rutas de trasiego, de lo que quieran, ¿sí? No solamente ganado, sino personas, drogas, lo que sea, y especulaban que justamente iba a seguir por estas mismas rutas el ganado, pero podía llegar también por otra vía, ¿sí? Vía marítima, que esto es algo que también se teme que pueda ocurrir y que se ha detenido ya la importación porque había un corral de engorda en Nicaragua de una empresa mexicana que decía, bueno, ahí lo tenemos controlado y vamos a hacer lo que llegue a México sin pasar a unos corrales en el noroeste del país, sin pasar por el resto del territorio nacional. Se está yendo muy rápido esto. En fin, pero finalmente esto es algo que todavía no se demuestra que pueda pasar, ¿no? Pero esto vemos que es una ruta natural, porque el destino es Estados Unidos, y aquí es donde Tamaulipas se atraviesa. Circunstancialmente, Tamaulipas está en la ruta, en esta ruta que puede llegar a los Estados Unidos. Y esta es la razón por la que a mí me da mucho gusto que el gobierno se preocupe anticipadamente, el gobierno estatal, y se acerque a las instituciones de educación y a las instituciones también del nivel federal para establecer una estrategia, para saber, bueno, ¿qué se puede hacer para que esto no ocurra? ¿O ya es inminente y nada más cerramos los ojos y lo dejamos que pase o qué? Y no, se tomó la decisión de que, bueno, vamos a ver de qué se trata el asunto y por dónde se le puede tomar al toro por los cuernos. En fin, otro punto importante es que también en estas rutas hay concentraciones con alta densidad de población bovina, y esto es algo que la mosca necesita, ¿sí? Dado que el ganado bovino está en grandes concentraciones y que se le hacen manejos que permiten que haya las heridas para que la mosca pueda reproducirse, pues este es un área de oportunidad para la mosca, ¿sí? Entonces, vamos viendo cuáles son los factores que causan la presentación de la enfermedad, y a partir de esto nosotros podemos después plantear estrategias que nos ayuden a combatir estos factores. Y bueno, esto se especulaba más o menos en qué fechas iba a llegar, y bueno, llegó en noviembre del año pasado a nuestro país, como ya nos lo platicaron. En fin, otro factor muy importante son los ecosistemas. Si nosotros vemos, es básicamente desde Panamá, se puede seguir aquí una ruta ecosistémica que crea las condiciones favorables para que la mosca se pueda reproducir en cuanto a temperatura, humedad, todos los requerimientos que tiene, ¿sí? Hay un tope, digamos, natural, una barrera que de alguna manera puede detener, que es Soto la Marina. De hecho, en esa zona, algunas otras enfermedades no han logrado rebasar en otras épocas, por ejemplo, como la fiebre aftosa. No quiere decir que no va a pasar, porque puede pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de factores ecológicos y naturales, pero aquí no se toma en cuenta que, por ejemplo, las moscas pueden viajar en camión, ¿sí?
cuando transportamos nosotros el ganado, que ese es el punto, ¿no? Y pueden ir inclusive en etapa de crianza porque van las larvas. Bueno, y ya llegamos aquí a propiamente este estado, ¿no? Aquí tenemos un mapa de la vegetación. ¿Por qué tenemos este mapa de la vegetación de Tamaulipas? Bueno, porque hay estudios que se han hecho relacionados, en Costa Rica, hicieron estudios donde ven que este gusano tiene preferencia por áreas densamente boscosas en comparación con praderas abiertas. No quiere decir que no se pueda también reproducir en las praderas, pero las condiciones son menos favorables, le cuesta más trabajo. En cambio, en los bosques, digamos que es más fácil para la mosca. También la altura de los árboles, de 20 a 30 metros, con temperaturas de 25 grados, son favorables. Tanto calor, también eso es de alguna manera un factor que retrasa. Sí es bueno que haga calor, pero no tanto para la mosca. Entonces, hay unas temperaturas óptimas, que esto es importante. Las moscas, cuando no están encima del ganado poniendo huevos, bueno, suelen descansar, sobre todo en la noche, en arbustos, en pequeños árboles, cerca de ríos o cerca de donde el ganado se encuentra. Son puntos donde se puede buscar. Las trampas pueden estar cerca de esto, ¿sí? Y el viento a velocidades de 8 kilómetros por hora reduce su actividad. Es decir, si no hay viento, ellas pueden moverse bien, pero si hay 8 kilómetros por hora, reducen su actividad. Y se dice que la llegan a inhibir por completo a velocidades de 24 kilómetros por hora. Y bueno, ya la situación actual no la explicó con detalle, yo lo tengo menos actualizado porque el mío es de la publicación Avance apenas del 15 de julio, pero esto ya lo vimos. Pero esta parte no se desglosó porque no es el ámbito de competencia de Senacica. Esto es de la Secretaría de Salud. Este es el último boletín epidemiológico donde vemos los 29 casos de Chiapas. Aquí están enlistados en qué municipios se notificó, de qué municipios residían las personas afectadas, si eran mujeres o hombres, y aquí están los datos de edad, en qué lugar del cuerpo fue la lesión, y si había comorbilidades, y esto es muy interesante. Prácticamente todos los casos, no todos, hay por ahí algunos que dicen ninguna y otros dicen no especificado, pero prácticamente todos tienen comorbilidades, como diabetes mellitus, obesidad, neoplasia de piel, alcoholismo, nefrectomía. Es decir, hay algo que favorece o que, digamos, desfavorece la condición de salud del individuo, que hace que más fácilmente sea susceptible de ser atacado por esta mosca. Y bueno, aquí los dos casos de Campeche, ¿no? Son los 31 que se tienen notificados hasta ahora en el último boletín de la semana 28 de 2025. Ahí están esos datos, nada más me puse a jugar un poquito con ellos, están enlistados de menor a mayor, ¿sí? Los menores son de 17 años, es decir, aparentemente los niños no son afectados, ¿sí? Y los mayores, bueno, aquí están los 17, los mayores son de 87 años, es decir, hay una población fuertemente adulta, ¿sí? Yo ando por aquí, entonces sí estoy en edad de riesgo, y el promedio es de 55.2 años, con desviación estándar de 19.1 años. Entonces, el máximo en esta desviación, con una desviación estándar, 74.3, y hacia arriba y hacia abajo, 36 años. Entonces, es de población, digamos, adulta mayor y maduros en general, a quienes afecta. Y efectivamente en condiciones de pobreza, en condiciones económicas muy bajas y sobre todo con falta de acceso a los servicios de salud. Aquí, bueno, aplicando el enfoque de una salud, es lo que estamos haciendo, ¿no? Podemos meternos a los atlas de riesgo que existen en las páginas oficiales de nuestro gobierno y, por ejemplo, podemos meternos a ver vulnerabilidad social o algunos otros indicadores de riesgo que consideran estos atlas y podemos ver, por ejemplo, cuáles serían algunos de los municipios donde pudieran llegarse a conjuntar algunos de estos factores y donde quizás habría que, sobre todo, hablar y coordinarse muy cercanamente con las autoridades del sector salud para trabajar de manera conjunta, para que ellos estén al tanto de la información, para que sepan a quién notificar. Ya vimos que la vigilancia se hace por parte de Senacica, entonces que ellos puedan
ponerse en contacto con el coordinador de CPA regional o con la autoridad de Secretaría de Agricultura local también, para poder tener una atención oportuna, porque si esto se atiende a tiempo, pues no pasa de ser una lesión que no, inclusive puede no requerir necesariamente hospitalización, aunque en la mayoría de los casos se prefiere que sí. Pero no necesariamente es mortal. La mortalidad se da por todos los factores que mencionamos, pero sobre todo por la falta de atención oportuna por parte de las autoridades de salud. Y bueno, esto ya nos lleva a la reflexión final de mi plática. Acciones a realizar, ¿cuáles ya se están haciendo? Hay muchas, pero estas, digamos, en general son las recomendaciones. Acciones de capacitación, ¿a quién se está haciendo? Hay talleres para médicos veterinarios, para personal de campo, para aquellos que pueden detectar las lesiones de manera oportuna, pero también hay que invitar a colaborar, insisto aquí, a la gente de la Secretaría de Salud, del sector salud. Acciones de vigilancia epidemiológica, que ya va a desglosar con detalle el doctor Juan Diego. Control de movilización que se está haciendo, sobre todo en todos los PBIs, en los puntos de verificación e inspección fitosanitaria. Atención de todas las heridas en general, como ya también lo detalló el doctor Armando García López. Hay que dar un énfasis fuerte en el diagnóstico de miasis, identificar zonas y poblaciones de mayor riesgo en el estado y en los estados colindantes, sobre todo en la zona fronteriza con Veracruz, por la sospecha y porque si llegó ahí es que puede volver a llegar, pero también pues hay frontera con San Luis Potosí y bueno, hay que estar pendiente con estas dos entidades principalmente, pero ojalá más entidades se pudieran sumar a este trabajo para que pues no llegue, o si llega se pueda detectar de manera oportuna. Y destinar recursos materiales, económicos y humanos, y esto es muy importante, y bueno, me da gusto que esté el señor gobernador aquí, justamente por eso, porque hay que destinar recursos para esto, hay que apoyar todas estas acciones. Muchas se hacen con recurso federal, pero a veces se requiere movilización de vehículos, personal de apoyo, etcétera, y esto es importante que esté disponible. Y sobre todo esta parte, ¿no? Integrar a los sectores también de salud y de ambiente, que bueno, ya escuchamos que en el nivel federal ya se está haciendo, pero que también aquí a nivel estatal, pues la gente que está trabajando en medio ambiente de cualquier tipo, tanto los privados como los oficiales, pues también estén enterados de este asunto. Y bueno, creo que aquí termino yo. Por si no hubiera oportunidad de responder preguntas de todos, les dejo con todo gusto mis correos electrónicos. Mi correo electrónico oficial son mis iniciales: J de Jorge, F de Francisco, M de Monroy, L de López, @unam.mx. Y mi correo no oficial, Monroy, con una sola R y con Y, 1959, hagan las cuentas que quieran, si es el año de la cosecha, @gmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Francisco Monroy López.